Entonces, si ahora el señor Barata no cumplió con sus obligaciones de asistir ante el llamado de una autoridad judicial, lo que corresponde, lo dice el artículo 480 del Código Procesal Penal también, lo que corresponde es pedir la revocatoria de ese beneficio. ¿Para qué? Claro. Para que los fiscales de esos casos lo acusen y pidan una pena. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el espacio. Ha ocurrido algo sorprendente. José Domingo Pérez ha solicitado que se le retire al señor Barata los beneficios de la colaboración por no haber cumplido el compromiso de declarar como él había, es decir, por el incumplimiento de este compromiso. ¿Qué opinas tú, Silvana, desde la Procuraduría? Y sí, el día de ayer hemos sido efectivamente notificados con el pedido, el requerimiento del doctor José Domingo Pérez, que ha presentado al juzgado para que se le revoque el beneficio otorgado al señor Barata en el acuerdo de colaboración eficaz. Es lo que corresponde. El acuerdo de colaboración efectivamente contemplaba esta posibilidad ante el incumplimiento de una de las obligaciones de los colaboradores. La obligación del señor Barata está claramente establecida en el acuerdo de colaboración. Él tenía que acudir a todas las citaciones que la autoridad peruana hiciera para que dé su testimonio o ratificar su testimonio. Autoridad peruana que puede ser la Fiscalía o el Poder Judicial. En este caso, en el caso del señor Ollantumala, como conocemos, el colegiado lo ha llamado hasta 5 veces para que declare en ese juicio oral y el señor Barata no se ha presentado en ninguna de esas ocasiones, alegando diferentes temas, ¿no? O diferentes argumentos. El último ha sido un problema con el asunto de la cooperación judicial. Pero yo quiero informar a la ciudadanía, Nicolás, que el acuerdo de colaboración tenía varios escenarios, o se ponía en varios escenarios bajo los cuales los colaboradores podían declarar. Uno era bajo la vía de la cooperación y asistencia internacional, pero había otro que se señalaba que podía el colaborador dar su testimonio, por ejemplo, en el consulado peruano en el país donde se encontrara. Era un segundo escenario que está contemplado en el acuerdo. Y un tercer escenario que está contemplado en el acuerdo es que podía conectarse vía videoconferencia del lugar donde se encontrara. O sea, había todo este abanico de posibilidades casualmente para permitir agilizar, la norma procesal lo habilita, para que el señor Barata y los otros colaboradores pudieran cumplir con sus obligaciones. Él no ha acudido a ninguno de los llamados del colegiado, ha incumplido su obligación pactada en el acuerdo y conforme señala el acuerdo, que está basado en una norma procesal peruana, se señala que se revoca el beneficio. Y ahí también hay que ser claro, no el acuerdo, No el acuerdo con la claro. sentencia Eso, se mantiene, eso es muy ¿no? importante porque, o sea, Sí. yo he tratado de ser claro al comienzo de este programa, Silvana. Hay gente que lo que quiere es que el acuerdo se caiga, que la información que ha proporcionado los colaboradores, que ha podido ser certificada además con una investigación prolija y extensa, es decir, que toda esa información desaparezca. Eso no va a pasar. Es decir, Barata puede No, perder los beneficios, pero la información que aportó sigue ahí. hay que tener claro, Nicolás, que la información que entregó Barata, la empresa y los otros colaboradores que forman parte de este acuerdo están contenidos en una sentencia. Y la sentencia judicial o tiene calidad de cosa juzgada. O sea, la prueba ha sido introducida de manera lícita, legítima, en el marco de una norma procesal que así lo habilitaba, pero además ha concluido con una declaratoria judicial a través de una sentencia. Entonces, esa prueba de esos 4 proyectos, Metro de Lima, Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao, esa prueba de esos 4 proyectos está protegida, por decirlo de alguna manera, por la sentencia de colaboración. Lo único que sucedió por efectos del acuerdo de colaboración respecto a estas 4 personas naturales es que se le encontró responsable judicialmente, es decir, el señor Barati y los otros 3 colaboradores son culpables de esos hechos, de esos proyectos, ¿no? Por los cuales se han ingresado a la colaboración eficaz. Lo único que se le eximió fue de imponerle y de acusarlo a una pena. Entonces, si ahora el señor Barata no cumplió con sus obligaciones de asistir ante el llamado de una autoridad judicial, lo que corresponde, lo dice el artículo 480 del Código Procesal Penal también, lo que corresponde es pedir la revocatoria de ese beneficio. ¿Para qué? Claro. Para que los fiscales de esos casos lo acusen y pidan una pena. Ni siquiera tiene que haber juzgamiento. El señor Barata ya es culpable.
solamente no se le Claro, impuso una pena. yo creo que eso es bien importante y el mensaje tiene que estar claro. Lo que está pidiendo José Domingo Pérez no es que se revoque el acuerdo de Barata, no, sino que se le revoquen los beneficios que se le dieron en la sentencia a cambio de ciertos compromisos que él no ha cumplido. Como no ha cumplido los compromisos, la sentencia sigue firme, pero el castigo se va a aplicar porque no ha cumplido con su parte del trato. Digamos, eso es en resumen la situación. Exacto, exacto. Solamente ahora lo que corresponde es que los fiscales de estos casos, él ha confesado ser culpable y cometer hechos ilícitos de corrupción en 3 proyectos: Interoceánica, Metro y Vía Evitamiento Cusco. El cuarto corresponde a los otros colaboradores. Entonces, en esos 3 proyectos, en esos 3 casos, lo que va a suceder es que los fiscales que están a cargo de esos casos presenten una acusación con un pedido de pena para él, porque ya el beneficio de la excepción se le revocaría. Ahora, ¿eso qué cosa supone? Que me imagino la fiscalía va a pedir que se ordene su búsqueda internacional y su captura para ser puesto en manos de las Correcto. autoridades peruanas. Y eso va a implicar que una solicitud de extradición para Barata. Y para Sí, todos aquí hay aquellos que posibilidades. pretendan hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que el mensaje tiene que ser claro. Si tú haces un Exacto. compromiso y no cumples ese compromiso, no tienes beneficios. Una cosa va con la otra. Y si incumples el compromiso, vas a terminar preso, porque es lo que no querías, ¿no? Bueno, ahora vas a terminar preso. Claro, sobre todo porque ellos se acogieron a la colaboración eficaz bajo las normas peruanas, bajo las leyes peruanas. Entonces, lo que aplica acá son las leyes peruanas que, en base al cual se aprobó este acuerdo de colaboración eficaz. Y eso es lo que dice la norma peruana cuando se incumple con una de las obligaciones establecidas en el acuerdo de colaboración eficaz. Ahora, cuando salga la condena con la pena, ¿no? Cuando los fiscales la pidan y obviamente un juez tiene que imponerla, aprobarla, imponer una pena determinada, seguramente lo que van a salir, como tú mencionas, son las órdenes de captura internacional ante el Interpol. Él tendrá una alerta roja, ¿verdad?, ante el Interpol, y luego a la par se podrá tramitar también un pedido de extradición. Cierto es que no hay un tratado bilateral con Brasil sobre extradición, eso es correcto, pero eso no impide, es decir, procesalmente sí se puede activar el mecanismo de la extradición en base a los instrumentos jurídicos internacionales, en base a la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, por ejemplo, que son firmantes Brasil y somos firmantes nosotros. Allí se señala que por el principio de reciprocidad entre los países, puede aceptar el país requerido, en este caso sería Brasil, el pedido de extradición del país que lo requiere, que sería Perú, para acceder a extraditar a su connacional. Entonces, el camino jurídico existe. Ahora, claro, tenemos que ver la voluntad del país también para aceptar yo no me este imagino pedido jurídico en base a estos a instrumentos Lula internacionales. sonriendo y firmando él o su canciller la aceptación de una extradición de Barata cuando sabe que lo que Barata va a decir lo implica directamente. Es decir, Lula va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Ese Entonces, es un escenario. ahora lo que ocurre es algo extraordinario, ¿no? O sea, lo más recalcitrante de la derecha peruana alea con Lula para que no declaren los dedos de... O sea, es una cosa que ya simplemente no se puede creer, ¿no? Pero no te quiero meter, Silvana, en pliegues políticos, pero digamos... sí, o sea, en realidad sabes que yo no puedo hacer ningún comentario político, pero sí con el análisis jurídico, digamos, de lo que está sucediendo, de lo que ha pedido la Fiscalía y de las posibilidades que tenemos las autoridades peruanas para ejercer todo el peso de la ley con alguien que no cumple con los acuerdos de colaboración que se sometió a la justicia peruana. Los caminos están habilitados y el acuerdo prevé, y la norma peruana también prevé cuál es el camino a seguir. Ahora, ¿qué va a pasar con porque Barata tiene que hacer declaraciones en varios procesos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de... Bueno, yo no he podido, lamentablemente, todavía entrevistar a César Nakazaki, espero poderla hacerlo pronto, pero ¿cuál es la postura de Barata? Ya no declarar sobre ningún proceso. Él ha expresado una postura respecto al caso del señor Ollantumala. El señor Barata ha venido declarando en las otras investigaciones que están a cargo del equipo especial, en las investigaciones preparatorias, preliminares. El señor ha venido acudiendo a las declaraciones a las cuales ha sido convocado. El único caso en el que se ha presentado esta dificultad de recibir su testimonio
ha sido en el caso del señor Ollantumala. Ahora, a nosotros sí nos llama la atención, ¿no? Que el doctor Nakazaki haya asumido la defensa del señor Jorge Barata, pero el doctor Nakazaki, que conocemos, es conocido en el mundo jurídico, un abogado de mucho prestigio y por el cual tenemos el mayor de los respetos. Sin embargo, sí nos sorprende porque el señor Barata es testigo de cargo en muchos de los casos en los cuales él ejerce defensa del otro lado, como lo mencionaba Claro, al inicio del programa. claro, O sea, él es abogado de investigados y de empresas, por ejemplo, en el caso Interoceánica. Y en el caso Interoceánica, uno de los testigos de cargo que tiene la fiscalía, ¿no? Para que se acredite todos estos hechos de corrupción de todas las empresas consorciadas, es el señor Barata. Pero así vemos que el señor Barata viene siendo testigo de cargo de la fiscalía en otros casos, donde el señor Nakazaki o donde el doctor Nakazaki viene también representando los otros intereses. Entonces, sí nos llama la atención ahora, el ahí que se haya asumido plantea, en este momento Silvana, la defensa, claro, ¿no? pero Silvana, ahí no se plantea un asunto, o sea, un conflicto de intereses o un tema de ética para el ejercicio de la defensa. Es decir, tú en un mismo proceso puedes ser parte, o sea, abogado del que acusa y abogado del acusado. O sea, eso es posible. O sea, bueno, en el Perú casi todo es posible, no digamos, pero eso es admisible desde el punto de vista de los códigos de ética del Colegio de Abogados. Ahí se podría presentar claramente un tema de conflicto de interés. Por eso es que creo que el doctor Germán Juárez, en el proceso del señor Ollantumala, pidió al juzgado que se curse una comunicación al Colegio de Abogados, a la Comisión de Ética, para que evalúe este tema. Entiendo que el colegiado no lo aceptó, pero la fiscalía seguramente, porque dejó a salvo el derecho de la fiscalía de poderlo plantear directamente al Colegio de Abogados. Entiendo que la Comisión de Ética tendrá que evaluar, ¿no?, esta situación. Nosotros sí consideramos que hay defensas contradictorias de parte del doctor Nakazaki en los casos donde él ha asumido la No, defensa de está los claro, investigados y donde el señor Barata está viene siendo claro. testigo de cargo, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. O sea, una vez más, no celebren los que pretenden celebrar que se cayó el acuerdo de colaboración, se cayó el caso Lavajato, No, no se ha caído, ni se va a caer, y creo que eso es ni se importante va a caer. dejarlo claramente establecido, ¿no? Hay que dejarlo claramente establecido. La prueba que ingresó por el acuerdo de colaboración eficaz respecto a estos 4 proyectos está protegida por la sentencia. Y esa prueba va a seguir siendo utilizada en las investigaciones y en las acusaciones de la Fiscalía. La nueva prueba de los proyectos que estaban en vías de entregarse a la Fiscalía y corroborarse que tenía que ser materia de nuevos acuerdos de colaboración con una aprobación judicial, probablemente esa prueba no sabemos si termina o no de ingresar, pero la que ya ingresó y está protegida por una sentencia, el acuerdo no se puede romper, es cosa juzgada, es una sentencia de Está cosa juzgada. clarísimo, Silvana. En 30 segundos, tú estás en París en este momento viendo los temas anticorrupción del proceso de incorporación del Perú, de adhesión del Perú al Tratado de la OCDE. El problema es que, Sí, correcto. es decir, tiene que haber de los partes de los países miembros un firme compromiso de lucha contra la corrupción y no a la impunidad. Entiendo. Sí, esos son temas que se evalúa aquí en la organización, en la OCDE, y es parte de las recomendaciones que nos han hecho a nosotros también como país en la evaluación del proceso de adhesión. De hecho, en junio, que también estuvimos acá informando la posición del país, hay un informe de seguimiento de la fase 2 respecto a lo que Perú tiene que cumplir como parte de las recomendaciones. Y creo que las recomendaciones de esta organización son claras en punto A: respetar la independencia de las instituciones, la autonomía de las instituciones, casualmente para que les permitan una lucha contra la corrupción real y frontal, así como los presupuestos que tienen que tener las entidades también para poder hacer esta lucha. Entonces, este tema de injerencia de cualquier factor fuera de la institucionalidad son temas que también se evalúan aquí en la organización. Muy amable por atendernos, Silvana. Muchas gracias.